Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, muy buenas noches. Otro café con todo de esta semana y tal cual lo anunciamos el día de ayer. Vamos a abordar el tema regreso a clases en todos los niveles de escolaridad, desde el básico hasta el superior, protocolos, planes, muchísimas dudas que se tienen y el día de mañana vamos a darle seguimiento con los casos pediátricos. Va a estar aquí el doctor Neri, precisamente, quien vamos a estar platicando media hora para ver específicamente el tema pediátrico. Pero ahorita queremos ver el tema escolar, donde se está dando mucha ansiedad por parte de padres, madres de familia, por fechas que se hablan y que no se tiene muy clara la información o que abunda información y eso nos hace entrar en más estrés todavía. Así es que pues los que saben y los que pudieron cuadrar el tiempo, que les agradezco muchísimo estén aquí, los empiezo a presentar. David Valladres, correcto, él es director ejecutivo de Presidencia. Sí, bienvenido y buenas noches. Y tenemos al doctor Ernesto Cantú, él es secretario de Rectoría de ITSON, pero también es miembro del Comité de Salud Institucional de ITSON, que se formó justo cuando inicia la pandemia. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches y muchas gracias por el espacio, Lupita. No, gracias a ustedes y un gusto poder platicar de esto. Vamos a tratar de dividir lo que es el tema para desglosar, porque son escenarios distintos, universos distintos. Hablar de jóvenes que cursan preparatoria, aunque sea parte de educación básica, así como jóvenes que ya estudian en nivel profesional, que son universidades. Tenemos por otro lado jovencitos más pequeños, pero que llegan todavía en la etapa de niños, donde no están aprobadas vacunas para algunas edades, como son secundaria, no se han aprobado vacunas para edades de primaria y mucho menos de kinder. Entonces son escenarios distintos. Y le voy a poner otros dos escenarios distintos: escuelas particulares, escuelas públicas, ¿sí? Entonces vamos a tratar de ir dividiendo un poquito esto para que cada papá, de acuerdo a la necesidad que tenga, pues vaya intentando resolver un poquito las dudas. La primera pregunta: ¿se regresa o no se regresa a clases el 30 de agosto? Y aquí se abarcan las cuatro divisiones que hicimos: públicas, privadas, escuela básica y escuela superior. Sí, sí se regresa a clases y hay razones para regresar a clases, algunas ya comentadas antes de iniciar el programa. De los decretos, ¿no? Sí, precisamente. Por ejemplo, pero más allá de lo que nos habla el decreto o las leyes, hay una prioridad para que los niños, los adolescentes, hablando de educación básica, regresen ya a las aulas para que puedan recuperar una normalidad, para que puedan recuperar los aprendizajes que se han dejado de tener, para que puedan recuperar las experiencias, las convivencias que son extremadamente útiles para la formación integral de ellos, la socialización de los niños, de los adolescentes. Todas estas razones son importantes para decir sí al regreso a clases, aunque también tenemos que decir que tenemos que hacer una diferenciación, porque el periodo de un año, 6 meses que llevamos de pandemia, fue un terrible efecto sobre los planteles. En el caso de la infraestructura, los planteles, muchos de ellos necesitan trabajos fuertes de limpieza, de aseo, de remoción de pinturas, de aulas,
y algunas en lo menor, ¿no? Pero hay otras que requieren una intervención un poco más a fondo, recuperar tal vez los baños vandalizados, tuberías, etcétera. Lo básico para poder implementar cualquier protocolo, ¿no? Exacto. Entonces, debemos tener un inventario muy preciso de aquellos planteles que sí pueden regresar el 30 de agosto de manera segura, y otros que tal vez no puedan regresar porque las condiciones no lo permitan, ¿ah? Pero el gobierno federal y el gobierno del estado, en coadyuvancia con el municipio, pues están tratando de establecer un plan para ir recuperando gradualmente esos planteles y hacer que todas las escuelas regresen a clases, unas el 30 de agosto, quizás otras dentro de 2 semanas más, y así sucesivamente, pero la fecha del 30 de agosto es el retorno a las aulas, ¿no? Ok. Es muy interesante analizar el esquema o el trabajo en universidades, porque tengo entendido existen comités, ahorita se está involucrando a representantes de toda la sociedad organizada, ¿no? Cámaras, todos los organismos, incluso empresariales, educativos, de todo tipo. Aquí la opinión de todos está contando, la cuestión médica muy importante. Sin embargo, cuando se habla de organizarse en nivel superior, de ahí están tratando de replicar situaciones o protocolos que se puedan enforzar en escuelas básicas. ¿Es así correcto? Sí, bueno, primeramente pues agradecerles, de verdad, Lupita, el espacio, saludar a mi amigo David. Definitivamente la institución arranca su semestre agosto-diciembre, en el caso del Instituto Tecnológico de Sonora, agosto-diciembre de 2021, el próximo lunes 23. Lo cierto en esta situación de pandemia por la que está atravesando toda la humanidad es que hay mucha incertidumbre, no hay fórmulas perfectas para resolver el acertijo, para llegar a una solución integral al problema, entonces se tiene que ir aprendiendo sobre la marcha. Pero aún en ese contexto de incertidumbre, estamos obligados a dar certidumbre a padres de familia, a la sociedad, a la comunidad universitaria, a nuestros colaboradores, trabajadores, ¿no? En ese sentido, la institución comunicó en julio pasado la forma en la que íbamos a operar el semestre agosto-diciembre de 2021. ¿Cómo es esta forma? El ICSON arranca remoto virtual, todas sus actividades de pregrado y posgrado, incluso aquellos servicios de extensión a la comunidad, como deportes, como idiomas, educación continua, también arrancan en remoto virtual. Sin embargo, también se comunicó en esa fecha que excepcionalmente vamos a trabajar con un piloto voluntario de regreso presencial, ¿sí? Principalmente van a ser aquellas materias de pregrado que están limitando el egreso de nuestros estudiantes. Entonces, tuvimos ya una experiencia en el verano, trabajamos arduamente en los protocolos, lo pusimos en operación, fue muy funcional. Tuvimos, por supuesto, problemas, ¿no? con respecto a casos que nos daban positivos al virus, pero se aplicaban los protocolos y podemos decir con mucho orgullo que no tuvimos ningún brote al interior de la universidad. Se frenaban los contagios, se monitoreaban a tiempo y se frenaban. Es correcto. Entonces el mensaje es, siguiendo al pie de la letra los protocolos que las mismas instituciones diseñan, tomando como base las instrucciones federales y estatales, podemos tener resultados muy positivos. Un ejemplo, doctor, de protocolos que ustedes pudieron pilotear ya y que dijeron, mira, nos funcionó, lo vimos en su máximo exponente, lo aplicamos y lo vamos a replicar. Un ejemplo. Sí, tuvimos en el caso del verano 2021, en este piloto voluntario que vamos a replicar en este agosto-diciembre de 2021, fue precisamente porque hubo materias o existen materias de pregrado en las diferentes carreras que no ha sido posible ofertarlas en modalidad remoto virtual. Es decir, aunque tengamos la tecnología, la naturaleza de esas materias ocupan presencialidad. Entonces, los protocolos incluyen un filtro sanitario al ingreso a la institución, se revisa temperatura, se revisa uso correcto de cubrebocas, gogles o careta, se aplica el gel desinfectante y se da el ingreso, ¿no? En caso de que y se hacen una serie de preguntas relacionadas con la posibilidad de que tenga que haya estado en contacto con alguna persona pues positiva al virus, ¿verdad?
Si ese filtro pasa, pues entonces el estudiante, el profesor o el personal de apoyo de la institución ingresa al área, se desarrolla la actividad. Dentro de ese recinto donde se desarrolla la actividad hay un nuevo protocolo que se sigue al pie de la letra: sana distancia de al menos 1.5 metros, nuevamente el uso de mascarillas, caretas, el lavado de manos cada 2 horas al menos, o uso de gel desinfectante. Termina la actividad y se retira del campus. Ese protocolo ha sido muy funcional. Darles un mensaje a los padres de familia que tengan la confianza que si los aplicamos correctamente, la escuela se convierte en un lugar seguro, ¿sí? Realmente el problema lo hemos tenido, y estos casos que comento que se nos han presentado, una vez que el alumno egresa de la institución y realiza otro tipo de actividades de índole social, y luego regresa a la institución al siguiente día o a los 2 días a tomar cursos y manifiesta pues que estuvo en alguna actividad fuera, ¿verdad? Entonces, esa ha sido nuestra experiencia en el verano 2021, que vamos a replicar. Lógicamente es un número reducido de grupos, ¿verdad? Va a ser justamente como lo marcan las autoridades, va a ser gradual, va a ser escalonado, segmentado incluso va a incluir actividades que pueden ser mixtas, es decir, aulas híbridas, por ejemplo. Una parte del grupo está tomando la práctica o la asignatura presencial y otra parte virtual. Es correcto. Basándonos en ese protocolo híbrido o en ese ejemplo de híbrido, ¿se podría estar aspirando a algo para educación básica? Y lo hablábamos antes de entrar al aire, ¿no? Les decía yo, hay que buscar la manera de pacificar a las familias con estas ideas, y me encantaba como David decía, no es pacificar la palabra, es confianza. ¿Cómo podemos transmitir esa confianza en niños de primaria, en jovencitos que apenas están entrando a secundaria, que son primer grado, en niños que no les ha tocado el kinder, pues, ¿no? Que ya se van a graduar y no les ha tocado ir a un aula y que les dices ponte esto y lávate las manos, cuando lo que menos hacen en el kinder es lavarse las manos, pues? Entonces, ¿cómo lo han visualizado? Sí, fíjate que estamos entrando el 30 de agosto, vamos a entrar a una nueva etapa de la vivencia, de la convivencia con esta pandemia, y el retorno a clases, pues, es una nueva etapa que al mismo tiempo va a ser inédita también a lo anterior que ya hemos vivido. Y entonces, en esa medida, la angustia que tenemos todos, junto con los padres de familia, los niños, pues es natural, por decirlo de esta manera, ¿no? Así es nuestra reacción. Y decíamos que el éxito del regreso a clases va a estar centrado en la confianza que todos pongamos en la mesa para poder dar lo que nos toca a cada uno, ¿no? A los 3 niveles de gobierno, lo que nos toca dar, el gobierno municipal, que es el gobierno más cercano a la ciudadanía, trabajando mano a mano con el ciudadano, el gobierno estatal y el gobierno federal, haciendo las previsiones necesarias para que los recursos presupuestales fluyan para el remozamiento de los planteles, la rehabilitación de aquellos que lo requieran a través de los comités de salud participativos que estarán integrados a cada uno de los planteles, que de alguna manera son figura de los comités que ya están funcionando a nivel superior, comités que están integrados por padres de familia, docentes, niños, adolescentes y personal de apoyo de los planteles, que tendrán a cargo de instrumentar los protocolos para mitigar los contagios que llegaran a presentarse ahí, establecer las medidas preventivas y de higiene, los filtros que ya comentaba Ernesto a ese nivel, pero que también serán replicados aquí en el nivel básico. Están ya el decálogo que ha anunciado, ¿no? la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal, que era un decálogo, pero ahora son 9, ¿no? Porque ya se quitó la carta de compromiso. Uh-huh. Pero cada uno de los planteles en este momento están trabajando, ya docentes, directivos, personal de apoyo, y comunicándose con los padres de familia para capacitarse en la formación de estos comités de salud en los planteles
y a partir de esos comités establecer las medidas de higiene, de prevención y protocolos necesarios para que el regreso desde esa perspectiva de mitigar los contagios en el caso de que se presenten, tomando en cuenta todas las variables que existen, puedan darnos una mayor confianza, que volvemos a repetir, ¿no? Una mayor confianza y que todos demos lo que nos corresponde. Cada familia se compone diferente, ¿no? Y tiene situaciones diferentes y tiene diferencias en edades. Habrá quien diga, ¿sabes qué? Mi hija, mi hijo tiene diabetes desde que nació, tiene un problema con un riñón, o no, él está muy bien, pero en casa vive mi mamá conmigo, vive mi papá, o tengo a alguien con una predisposición de salud. ¿Podrá elegir los padres de familia si entran en esos protocolos para que vaya presencial los hijos o no? ¿O todavía no se llega a esa parte? Definitivamente el regreso a clases para la decisión de los padres de familia y sus hijos no es obligatorio, ¿no? Entonces, en ese sentido, el padre de familia tiene la posibilidad, sí, la facultad de tomar su decisión y no mandar por lo pronto a su niño o a niña a la escuela, sino hasta que lo crea conveniente. Y seguir trabajando a distancia con los objetivos eso y se va todo a seguir lo que trabajando. se necesite. Los contenidos programáticos se van a seguir trabajando a través de la modalidad virtual para quienes, los padres de familia y los niños que tomen esa decisión. Por ahí hubiéramos empezado sociedad confianza, ya ve. Sí, porque al final del día, es un análisis completo y me imagino que en universidad pues va a pasar exactamente lo mismo, ¿no? Habrá jóvenes, vuelvo a lo mismo, que tengan todo el ímpetu de estar, de ir, pero decir, ¿sabes qué? Ve mi abuelita, mi mamá y mi papá ya son grandes, ya tienen alguna situación que los puedo exponer por la falsa confianza, ¿no? Que sigue existiendo en todos lados. Entonces, me imagino que también las universidades están viendo esa posibilidad de ser flexibles. Sí, es correcto. En el caso de la educación superior, en el caso específico del ITSON, estos pilotos presenciales son voluntarios, pero son voluntarios tanto para el estudiante como también incluso para el profesor o el personal de apoyo, ¿verdad? La idea es generar pues un mecanismo que poco a poco, de forma gradual, escalonada, vaya fortaleciéndose, que vaya asegurando la seguridad, la salud, que es lo más preciado que tenemos, y que no ponga en ningún momento en riesgo a ningún actor que esté involucrado en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, nuestros protocolos están diseñados en el contexto de que son voluntarios. En el caso de universidades, que las edades para vacunación las abarcan perfectamente bien, ¿se les va a pedir comprobante de vacunación o no va a ser un requisito? Es un tema que se ha discutido definitivamente. El solicitar un comprobante de vacunación raya o puede rayar en la exclusión. Habrá diversas situaciones por las que algún joven universitario no se vacunó por la misma disponibilidad, por su ubicación geográfica al momento de donde se encontraba, ¿no? Que no estuviese disponible la vacuna, o simplemente por convicción personal que decidió no aplicarse el biológico. Entonces, la educación no debe de excluir esta parte, ¿no? Entonces, para ello, por eso es importante mantener, si una persona no está vacunada, por ejemplo, un estudiante no está vacunado y decide asistir al campus, lo va a poder hacer, siguiendo, lógicamente, estrictamente los protocolos. ¿Sí? Si ese estudiante decide no asistir, pues tenemos la opción remota virtual. Sí es importante mencionar, y lo recalco porque es importante, algunas materias que por su naturaleza práctica no pueden ser ofertadas en modalidad remota. En algún momento sí ese estudiante tendrá que accesar al campus. Pues que imagínese un médico zootecnista, pues ahí nada más imaginándose cómo son las mascotas, pues no, o sea, es una cosa bárbara definitivamente. Platíquenme un poquito de haber quitado la carta responsiva que generó tanta efervescencia desde el fin de semana, ¿no? Y todavía siguen circulando videos a medias que, bueno, ya no entendemos por dónde va el agua, pero ¿qué significa haber quitado esta carta responsiva o qué significa tenerla? Pues principalmente significa precisamente eso, pues
si esta carta estaba generando desconfianza entre los padres de familia y la población, bueno, el gobierno federal también va aprendiendo. O sea, aquí en la cuestión de la pandemia todos tenemos que ser resilientes, tenemos que estar adaptándonos, privilegiando la adaptación a esta nueva realidad. Entonces el gobierno federal y el gobierno del estado también tienen que ser resilientes, tienen que estar aprendiendo sobre la marcha, porque, repito, ya lo decíamos, es una situación inédita, nunca vivida por alguno de nosotros, y sobre la marcha vamos a ir pues arreglando las mejores condiciones para que todos podamos regresar a clases con la mayor certidumbre que podamos tener, ¿no? Yo pienso que esa es una respuesta asertiva del gobierno federal, de estar escuchando, a la escucha de la inquietud de los padres de familia, de los docentes, ¿eh? Entonces, qué bueno que hay esa actitud de escucha y esa rápida respuesta, ¿no? Ok. Sucedieron casos en este ciclo que acaba de terminar, inclusive abordando algunas escuelas particulares. Voy a usar la palabra, no sé si sea correcta, no es con ánimo de ofender a nadie, ¿no? Pero algunas escuelas particulares empezaron a dar clases de alguna manera, pues clandestina, por así decirlo, ¿no? Porque no estaba permitido. Y empezó a haber brotes de contagios en todas las edades, ¿no? Entre docentes y demás. Me comentaba por ahí una trabajadora de bienestar y me dice específicamente en casos que se estaban presentando en Hermosillo, y dice, mira, lo que pasaba es que maestros que tienen asignaturas como de música, de natación, ellos no entraban dentro del esquema del registro de maestros que se vacunaron, sin embargo seguían dando la asignatura en los colegios, y de ahí empezaron a surgir brotes, ¿no? Al final del día, pues en la escuela tú pagas todo lo que cumple el sistema de educación para tu hijo, y si son estas clases alternativas también. Entonces eso quizá podría explicar un poquito de historias que hemos escuchado, que nos han llegado por el bendito WhatsApp o que estamos viendo en redes sociales, y que nos puede alterar un poco al decir, sí, ya lo pilotearon y ya pasó, ya se contagiaron y bueno, una cantidad de situaciones. ¿Qué me pueden abonar en este tema? Es una realidad. En mayo de este año, pues el sector educativo fue uno de los primeros, ¿no?, que fue privilegiado con la aplicación del biológico. Lógicamente también hubo ciertos actores dentro del sistema educativo que a lo mejor no tuvieron la cobertura, ¿verdad? Pero la realidad actual ya es diferente. Ahorita ya en todos los mayores de 18 años ya tenemos al menos la aplicación de la primera dosis, ¿verdad? Ahorita se está trabajando con segundas dosis ya, incluso. Nosotros en el ITSON hemos sido sede permanente como macrocentro de vacunación en el Polideportivo del Campus Nainari, y hemos sido testigos, ¿verdad?, de los flujos que se ha tenido. Hemos sido partícipes directos, coadyuvando siempre con la estrategia de la Secretaría del Bienestar Federal, estatal y la Secretaría de Salud, ¿verdad? Entonces, la realidad actual es diferente. Es muy probable que sí haya ocurrido eso que usted comenta respecto de algunas escuelas de giro privado, y que tuvieron actividad cuando no tenían la protección, ¿verdad? Cuando no se tenía tanto conocimiento, quizás ni siquiera los protocolos. Pero la realidad actual es diferente. Ya la cobertura en la vacunación nos da una esperanza real. Comentaba el doctor Alvidre recientemente que logrando una cobertura de 80-85% aproximadamente, pudiéramos empezar ya a alcanzar una inmunidad de rebaño, que sería importante. Inmunidad de rebaño. Entonces, son temas ya importantes. En ese sentido, pues también tenemos que basar en eso la esperanza de un retorno seguro a la educación en los diferentes niveles. Tendemos mucho a compararnos, y ahorita que estamos tan globalizados, sobre todo con las redes sociales, que ya sabemos qué está pasando en Irlanda y está pasando en España y qué está pasando acá en Estados Unidos y Canadá y por acá en América del Sur, ¿no? Estamos un mapamundi todos, ¿no?, en información.
Lamentablemente hay mucha resistencia y lo estamos viendo aquí con los vecinos de Estados Unidos, que nos está afectando directamente que no abran fronteras, ¿no? Donde dices tú, no llegan al 70% que el presidente Joe Biden estaba pidiendo, teniendo las vacunas, ¿no? O sea, agandallando todas las vacunas, como lo hizo Estados Unidos, que se prepararon con mucho tiempo, con mucho dinero, y aún así la gente no va y se vacuna. ¿Cómo es el comportamiento, por lo menos aquí en Cajeme? ¿Ustedes qué han visto de la ciudadanía? ¿En su mayoría sí anhelan esa vacunación o también está habiendo resistencia de no creer en el antígeno? Bueno, lo que yo he visto, sí es posible que haya personas que tengan cierta resistencia a la vacuna. De hecho, creo que lo hay, por motivos es válido, diferentes. ¿no? Eso es ¿sí? válido. Religiosos, ideológicos o de otro tipo, ¿no? Pero también estoy seguro que la gran mayoría está acercándose a la vacunación dentro de los grupos de edad que le corresponden. Entonces, en ese sentido, la expectativa que mencionaba ya Ernesto de llegar pronto, lo más pronto posible, a un 80% de la población vacunada, que eso nos pondría ya en una situación mucho mejor, nos ofrece un horizonte de esperanza, ¿no?, para toda la población. O sea, mexicana. sí hay mucha más aceptación que en otros países que hemos visto que hay el rechazo, pues, ¿no? O sea, sí está participando, por lo menos aquí en Cajeme o en Sonora, la gente más respetando a quien decida no, obviamente. Entonces, esa es una buena esperanza, digo, al final del día, ¿no? Y por supuesto que también ha ganado afortunadamente terreno la información científica, la información adecuada, ¿verdad?, al respecto. Es una realidad que hoy por hoy no existe un tratamiento, un antiviral, no hay un tratamiento contra el virus. Nos decía recientemente en un foro que tuvimos en la institución, un infectólogo, si tuviera que decirles el tratamiento para el virus, pues me voy en 2 minutos de la plática, nos decía él, porque pues es paracetamol y reposo, dice. Pero como cualquier gripe, pues. Así es, porque no tenemos, pues esa es la siguiente gran esperanza, creo yo, que haya un tratamiento específico contra el virus, ¿no? Pero en la actualidad que tenemos, pues tenemos las medidas que ya todos conocemos, la sana distancia, el uso de cubrebocas, el lavado de manos, y la empatía, diría yo. Recientemente se incorporó la ventilación de espacios cerrados, también es importante. Y bueno, la otra gran esperanza pues es la vacuna, ¿verdad? Que nos ayude a enfrentar de mejor manera un proceso infeccioso y que no tengamos que no te manifestaciones contagio, graves, ¿no?, o incluso pero desenlaces sí fatales, de ¿no? complicaciones. Es correcto. Al final del día. Sí, yo creo que la población mexicana tiene una historia muy asertiva y muy exitosa con relación al entusiasmo que tiene para inmunizarse a través de las vacunas, ¿no? Aceptación de vacunas. Sí, acordémonos que en la década de los 80s el gobierno federal instrumentó las campañas para erradicar la polio, la difteria, en lo que le llamaban los días nacionales de vacunación, y con esos programas exitosos pudimos erradicar esas enfermedades que afectaban en su tiempo, en su momento, a grandes sectores de población, ¿no? Entonces, que en la actualidad todavía nos ha tocado conocer a gente con consecuencias sí, de esas sí. enfermedades. Yo ¿no? recuerdo perfectamente que la gente en los días nacionales de vacunación acudían, porque era una jornada completa, ¿no?, desde las 7 de la mañana hasta las 8 o 9 de la noche, hasta que llegara la última mamá o papá con su niño o su niña para recibir la vacuna, y eran colas tremendas, ¿no?, filas larguísimas. Entonces sí hay una historia, un aprendizaje de la sociedad mexicana de que la ciencia tiene un fundamento muy importante, que las vacunas son productos que han sido generados a través de esa investigación y que constituyen el antídoto o el medicamento propicio para mejorar su salud, ¿no? Entonces, en este momento de la pandemia del COVID-19, creo yo que la sociedad mexicana está echando mano también de esa memoria histórica que tiene y para mostrarse resiliente, ¿no? No estamos caminando, es un trecho bastante duro, pero estamos caminando hacia adelante. Qué bueno, y qué bueno que jalemos para el mismo lado, porque al final del día aquí nos afecta a todos, ¿no? Y no sabemos ni cuándo.
¿Qué ventaja nos llevan las escuelas públicas en este regreso, privadas, en este regreso a clases, en cualquier nivel que lo podamos ver? Si me permiten, en el caso de nosotros somos una universidad pública autónoma. Por la naturaleza de la institución, lógicamente, aún en tiempos de pandemia, pues nos hemos mantenido de manera constante con los mantenimientos de nuestras instalaciones, es decir, ya hay un programa anual para ello y eso ha permitido que nuestras instalaciones estén listas en el momento en que se requieran, ¿verdad? Entonces, sé que también las universidades privadas están en una dinámica similar, esperando también pues tener cierta presencialidad ya, ¿verdad? En el caso específico de nosotros, comentar que estamos listos, estamos 100% en nuestros campus, los 2 campus de Navojoa, los 2 de Ciudad Obregón, Guaymas y Empalme, están listos para la presencialidad que tenemos programada. Más o menos estimamos entre un 3 y 5% en este semestre, agosto-diciembre de 2021, entre un 3 y 5% de la carga normal que tendríamos en este piloto voluntario excepcionales, les llamamos, es decir, que se van a dar en función de las necesidades que tengan las academias de desarrollar esas actividades. Es decir, no van a ser ni masivos, ni van a ser continuos, pueden ser escalonados, pueden ser segmentados. Hay una planeación incluso a nivel de materia, de cómo se va a desarrollar. Entonces, pues no nos sentimos en absoluta desventaja con respecto a la universidad privada, por ejemplo. Creo que estamos listos para recibir esta nueva normalidad, estamos ya asimilando, creo, cada vez más de forma más acelerada, y creo que nos va a llevar a niveles del proceso de enseñanza-aprendizaje que no conocíamos. Esto llegó para quedarse y nos va a motivar seguramente también a incluso modificar mucha de la oferta educativa que tenemos actualmente. Muy bien. David. Bueno, creo yo que en cuanto a contenidos programáticos, preparación de docentes, preparación de protocolos, pienso yo que no hay ninguna ventaja, ¿no? Okay. Estamos en condiciones de igualdad. Quizás en el mantenimiento de la infraestructura tengamos ahí ciertas desventajas. Y que no es pandémico el tema, ¿no? Ya claro cada verano pasa exactamente lo mismo. Sí, no, pero hay escuelas, hay primarias, secundarias, jardines de niños que fueron muy bien cuidados, muy bien vigilados. La escuela es como el segundo hogar y yo conozco directores, docentes, padres de familia que durante este año con 6 meses pues se la han estado rifando en los planteles, cuidándolos, vigilando, turnándose para que la infraestructura pues no caiga en manos del vandalismo, ¿no? Y además ir adelantando la limpieza de la basura que se va acumulando durante el tiempo, la maleza, etcétera. Hay que tomar en cuenta también que hay centros urbanos, colonias, barrios que tienen más necesidades, tienen necesidades de servicios, de infraestructura más complejos, más necesarios, y por la misma situación pues hay planteles que son muy susceptibles a ser vandalizados también por las formas de violencia y de criminalidad que se manejan en algunas colonias. Pues también eso es importante analizarlo, y que no es nuevo, o sea, ya lo decíamos, no son comportamientos a consecuencia de pandemia, son muchas cosas que ya vienen, ¿no? Hay colonias que, hablando ya de los semáforos epidemiológicos, están en lo que se considera zona cero también, ¿verdad? Que tienen un alto número de contagios y que pues en ese sentido van a tardar un poquito más, ¿no? Hablando de las escuelas públicas también y privadas, si ahí se asientan también algunas particulares, ¿no? De mi parte, ya para despedir, ¿tienen información, algún comentario que nos pueda alentar en el tema de la COFEPRIS ya autorizó en México la aplicación de Pfizer para niños de 12 a 17 años, ¿no? Pero no sabemos si se tengan esas vacunas, si ya se esté planeando por parte del gobierno federal empezar algún sistema de vacunación. ¿Ustedes tienen alguna información?
De mi parte no tengo información al respecto en ese intervalo. Todavía no se ha hablado de fechas. Ahorita ¿no? estamos en lo que sabemos es que la población de 18 hacia arriba es la que estaría siendo inmunizada. Estaríamos en espera de esta información también por parte del gobierno federal y estatal. Okay. Así es. Muy bien, sí, nada más, digo, yo aquí en el tema de la producción de vacunas, yo tengo entendido, Pfizer es una de las que ha autorizado tanto la FDA en Estados Unidos como la COFEPRIS aquí en México, incluso creo que en Canadá también está ya autorizada, pero la producción de la vacuna propiamente va lenta, ¿no? Quizá eso explique un poco porque aquí en México todavía no hablamos de ese tema, ¿no? Sin embargo, pues si ya está autorizada, en cualquier momento puede llegar, que es la buena noticia. Claro. Algo que deseen agregar para despedir, que me haya hecho falta, que consideren que deben de conocer los padres. Pues creo que es muy importante comentar que hoy este día precisamente el gobierno municipal que encabeza el maestro Sergio Pablo Mariscal Alvarado entregó a la ciudadanía de Cajeme el programa que se ha denominado Escuelas Limpias, Seguras y Saludables. En este evento tuvo mucho significado porque tuvimos la intervención y el compromiso de trabajar juntos de los representantes sindicales de la sección 28, la número 54, de los padres de familia, de los estudiantes, de los directivos de planteles, para que a través de este programa, que hasta el momento, lo decía al principio, se han intervenido ya 229 planteles, pero seguimos trabajando juntos, ir hacia la meta de poder coadyuvar en la limpieza y en asegurar que todos los planteles reúnan las condiciones básicas para el retorno a clases seguro, como debe de ser, ¿no? Y en este sentido yo haría un llamado también, no solo a quienes estuvieron hoy en el programa, en el anuncio del programa, que viene trabajándose desde ya hace meses atrás, ¿no? El gobierno municipal se ha ido preparando desde meses atrás para este eventual regreso a clases. Yo invitaría a que se sumaran las cámaras empresariales, las cámaras industriales, los comerciantes, todos aquellos que queramos caminar, todos aquellos que queramos que el regreso a clases para nuestros niños y niñas se dé en un ambiente lo más seguro posible, ¿no? La educación, la responsabilidad de la educación es de todos tenemos algo que dar y creo que debemos dar cada uno nuestro aporte para que así sea, ¿no? Definitivamente. Pues de parte del Instituto Tecnológico de Sonora, ustedes saben bien, nace de la sociedad y se debe a la sociedad. Nuestro rector, el doctor Jesús Héctor Hernández López, nos ha instruido a todos los que laboramos en esta gran institución a que siempre estemos disponibles para lo que la sociedad demanda. Estamos inmersos definitivamente, se habla de diferentes crisis, una crisis sanitaria, una crisis económica, una crisis social. De manera personal creo que es una sola crisis, que es grande, es enorme. Sin embargo, también estoy convencido de que no va a ser más grande que nuestra capacidad de superarla y de llegar a recuperar esos niveles que anhelamos, incluso ir más allá. Necesitamos una sociedad pacífica. No solamente tenemos el problema de la pandemia, tenemos problemas también con cuestiones de inseguridad, ¿verdad? Que también desde la educación debemos de abordar. Tenemos que estar muy unidos, sociedad, tenemos que estar muy unidos los diferentes niveles de gobierno y el sector educativo. Creo que esa fórmula, el sector privado definitivamente, los empresarios deben de subirse a las estrategias para impulsar, ¿verdad? En la educación está una gran parte de la respuesta que esta sociedad está demandando. Entonces, pues, dejar a la orden al Instituto Tecnológico de Sonora para lo que la sociedad nos requiera. Claro que estamos trabajando con nuestros procesos internos, pero estamos listos para coadyuvar también a los diferentes niveles educativos si así lo necesitan, ¿verdad? Pues muchísimas gracias, la verdad es que sí aclararon muchísima información y pues vamos a seguir esperando que se acerque el día, todo puede pasar de aquí a entonces, pero están trabajando en plan ABZ, así que vamos a estar muy al pendiente. Muchas gracias. Muchas gracias. Ha sido un gusto. Saludo al auditorio, muchas gracias. Gracias. Yo me despido, mañana vamos a abordar este tema desde el punto de vista pediátrico con el doctor y experto, el doctor Neri, así es que nos vemos mañana a las 9 en Un Café con Todo.